¿Todos listos? Vamos a empezar. Buenos días, queridos estudiantes de la Academia Bíblica. Buenos días con todos los que estamos aquí un sábado más reunidos. Es una bendición realmente poder estar aquí, ahora que es un inicio de feriado largo aquí en el Ecuador. Pero nosotros siempre contentos y gozosos porque saber que nos ponemos en manos de Dios para aprender y ser instruidos por medio de sus siervos, pues eso nos alegra siempre el corazón. Y qué más agradecimiento de darle a Él que empezar elevando una oración a nuestro Señor para que nos cubra en este día. Empezamos. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias por las bendiciones recibidas cada día de esta semana. Hemos podido ver tu mano, hemos podido ver que tú nos has cubierto, Señor, que tú nos has protegido, que tú nos has guardado, Señor, que tú has proveído. Eso es muy importante para nosotros, porque vemos tu mano extendida en nosotros y en cada una de nuestras familias, porque tu voluntad es perfecta en cada una de las cosas que has hecho. Y por eso hoy, Señor, te queremos agradecer y decirte que tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios en el que nosotros podemos confiar, un Dios santo como tú eres, siempre haces las cosas perfectas. A pesar de las circunstancias que nosotros vivamos como humanidad, tú siempre estás ahí cubriéndonos, respaldándonos y sobre todo protegiéndonos. En este día, Señor, queremos darte las gracias por permitirnos estar en este espacio reunidos, Señor, todos aquí, y en especial queremos pedirte por la vida del profesor del día de hoy, el doctor Víctor Cruz, Señor, que tú lo puedas bendecir a él grandemente. Gracias por la sabiduría que tú le has dado a él y queremos pedirte que tú bendigas a su familia extendida aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, donde quiera que estés, siempre nosotros, Señor, pidiéndote tu cobertura para él y sobre todo para el padre del pastor, Señor, que tú puedas poner siempre tu mano de sanidad y que cada día tú hagas su obra en él, Señor, porque tú eres perfecto y tú harás todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias también, Señor, por todos los hermanos que están aquí. Gracias por permitirles esa disposición de su corazón de aprender y el tiempo que ellos dan, Señor, para reunirse aquí tempranito, Señor, y puedas tú, Señor, darles de tu Espíritu Santo, llenarles, Señor, su corazón, llenarles su mente para que puedan, Señor, calar todo lo que hoy van a aprender. Te damos gracias por esta clase, te damos la bienvenida, Señor Jesús, Espíritu Santo, para que tú hables, Señor, por medio del pastor y ayude, Señor, a ser mejor cada día en la vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, contenta una vez más de estar aquí. Ya estamos 50 personas. Esperamos que se vayan reuniendo. Estamos teniendo una clase normalmente entre 90 y 100 personas, pero creo que el feriado a veces les dificulta un poquito de levantarse o algunos salen de viaje. Le damos la bienvenida al profesor del día de hoy. El tema va a ser Habacuc y su mensaje, y el profesor es el doctor Víctor Cruz. Bueno, yo le voy a hacer una presentación. Hay muchas personas que tal vez no le conocen. Tenemos pastor en este ciclo, personas nuevas que se han integrado de los países de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, volvemos a tener estudiantes, de República Dominicana también, entonces, y de otras iglesias invitadas que se han unido a estudiar en nuestra Academia Bíblica. Y les voy a hacer la presentación. El doctor Víctor Cruz es actualmente el presidente del Seminario Sudamericano y pastor principal de la Iglesia Capilla del Valle. Él toda su vida ha realizado sus estudios teológicos en algunas universidades, como la Universidad Teológica del Caribe, en el Pental Theological Seminario, en el New York Theological Seminario, donde él ha podido ya obtener su doctorado. Es obispo de las Iglesias de Dios y también es profesor adjunto en las universidades donde él ha estudiado. Tenemos a un profesor excelente que da conferencias a nivel internacional y nosotros tenemos la bendición de tenerlo cerca y sobre todo tener la cobertura pastoral como nuestro pastor principal en la Iglesia Capilla del Valle, de donde es la Academia Bíblica. Le queremos dar la bienvenida con esto, pastor. Gracias otra vez por su tiempo y compartir con nosotros. Que sea bienvenido y la clase es suya. Gracias, hermana Doris. Gracias
por esta invitación a compartir aquí con ustedes y a estar aquí en este momento tan lindo. Siempre me llena de satisfacción lo que es la enseñanza, lo que es compartir, me llena de satisfacción. Y en este momento me alegro también de ver muchas de esas caritas que lamentablemente por esto de la pandemia no le podemos ver, pero aquí le estoy mirando y me agrada de verles, me agrada de estar aquí, me agrada de poderle, aunque sea de esta manera, estar presente en sus vidas y ustedes en la mía. Sé que este es un tiempo raro, un tiempo extraño, pero aquí estamos y ya nos eso es lo que era raro en unos meses, ya se está haciendo como parte normal de nuestra vida. Y es una forma de nosotros adaptarnos a esta nueva dinámica, esta nueva situación. Sí, como dijera la hermana, yo soy el pastor principal de esta iglesia y desde que llegué aquí hace unos 2 años siempre me asombra cómo estas personas se levantan para estar aquí a las 7:30 de la mañana a una clase bíblica. Yo vengo de un contexto en el que invito, hermana dice que había 90 y que hoy hay creo que como 55 personas conmigo. Del contexto donde yo vengo, hermana Doris, no hubiera, quizá tendríamos como 3 personas, yo, mi esposa y mi hijo, seríamos lo único que tuviéramos a las 7:30 de la mañana tomando esta clase. Pero damos las gracias de estar aquí con ustedes. Llegué ayer de los Estados Unidos, estaba con mi padre, que lo tuvieron una operación muy severa y ayer volvimos, una operación muy complicada y todavía él está en un estado muy crítico, pero tuvimos que regresar a continuar con nuestra labor ministerial aquí en Ecuador. Llegamos de tarde y Ecuador es un país que yo lo he dicho es tan lindo, tan hermoso. Cada vez que uno va a aterrizar se da cuenta de lo lindo que es este país. A mí me asignaron el, el libro de Habacuc y yo sé que estamos, como dice la hermana, en un feriado y quizás algunas personas dicen Habacuc. De hecho, hay personas que cuando uno dice, vamos a leer el libro de Habacuc en el servicio, algunos tienen que ir hasta el índice a buscar dónde está el libro de Habacuc, porque la mayoría de las personas saben de Daniel, saben de Isaías, saben de Jeremías, de los demás profetas, pero cuando se habla del libro de Habacuc, no muchas personas están enterados de este libro que es parte de la Biblia, es parte del canon bíblico. Es un libro muy especial y hoy vamos a estar mirando a unas cuantas cosas acerca de este libro. Yo estoy seguro que si algunas personas andan buscando un nombre, póngale Habacuc. Yo no he visto a nadie que se llame Habacuc, hermana Doris. Hasta ahora nunca he visto una persona que se llama Habacuc. Se llaman Joel, se llaman Daniel, se llaman Isaías, Jeremías, pero nadie se llama Habacuc. Así que hoy vamos a estar mirando y estudiando el libro de Habacuc y vamos hoy a estar compartiendo unas cosas acerca de este libro de Habacuc. Voy a estar compartiendo mi pantalla y así ustedes pueden tomar nota de una forma un poquito más fácil para ustedes, que puedan tomar las notas de esa manera. Este libro de Habacuc, de hecho, nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas, pero vamos primero a mirar el trasfondo. Fíjese que si usted mira este libro de Habacuc, mirando el contenido como tal, hay unos cuantos versos que son aquí conocidos, aunque este libro algunas personas no lo conocen, pero hay unos cuantos versos que son conocidos en este libro de Habacuc. Y quizás esto nos ayudaría a nosotros a pensar más de lo que sería este libro en la vida de la persona. Hay unas citas aquí, por ejemplo, que usted mira, por ejemplo, el libro de Habacuc capítulo 2 que dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el final, no mentirá, aunque tardare, espéralo. Eso es un versículo conocido. El otro versículo conocido, ahí está allí mismo en Habacuc 2:4, cuando dice, mas el justo de la fe vivirá. Y hoy precisamente que se celebra la Reforma Protestante, ese fue uno de los versos particulares
de la Reforma Protestante, que lo cita Pablo en el Nuevo Testamento. Y también allí en el versículo 14 de ese libro, el versículo 14, usted quizá lo ha escuchado en algunos lugares donde dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Luego allí mismo en el versículo 20 de Habacuc 2 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En el capítulo 3 en el versículo 1 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y luego allí mismo en el versículo 3 dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. La razón por la que comienzo citando estos versículos de la Biblia es porque a pesar de que el libro no es conocido, la gente no lo lee mucho, pero hay muchas citas que son conocidas dentro del ámbito cristiano. Así que vamos a mirar unas cuantas cosas de lo que es este libro de Habacuc. Su nombre significa abrazar, abrazar. Él profetizó en algún momento en la vida de lo que es la historia del judaísmo precristiano entre el 625 y el 606 antes de Cristo, quizás entre la caída de Nínive y la persecución de Nabucodonosor en el año 606. La mayoría de las personas cree que lo escribió este libro en el 605. Él fue contemporáneo de Jeremías y de otro profeta llamado Sofonías. Jeremías y Sofonías. Así que algo particular que vamos a ver en el contenido de este libro es precisamente de cómo él, en el medio de este contexto, él levanta su voz de protesta. Y es importante hacer la conexión entre esa voz de protesta y esa voz de protesta que presentó posteriormente Pablo y que presentó, como dije anteriormente, Martín Lutero en la Reforma Protestante, cuando dice el justo por la fe vivirá, no por las obras, no por las obras, sino que el justo vive por fe. La fe es lo que determina la justicia del hombre. Eh, sí que esos son algunos datos. Voy a dar más datos acerca de la vida de este hombre. Él profetizó poco antes de lo que se llama la invasión caldea. Él discutía lo pecaminoso que se había vuelto Judá y se preguntó cuánto tiempo tolerará su maldad. Dios está levantando una nación para tratar con Judá. En Megido los egipcios matan a Josías y Josías fue sucedido por una serie de reyes malvados que sumieron a Judá en la idolatría y las condiciones morales están parcialmente descritas en este libro. La idea de este profeta es que él está lidiando con una doble situación, como vamos a apuntar posteriormente. Por un lado, él está mirando la actitud pecaminosa de Judá, la actitud en la cual Judá está experimentando una relación idólatra con otros pueblos y al mismo tiempo el castigo inminente que viene sobre Judá. Y no es que él no está de acuerdo con el castigo, sino quién iba a darle el castigo a Judá. Eso es lo que molestaba precisamente a Habacuc. Así que allí mira él cómo Judá cada día se volvía más pecaminosa. Cómo Judá cada día experimentaba una actitud de una forma más intolerante hacia la voz profética de Dios, hacia los estatutos que Dios había establecido, cómo Judá estaba alterando el orden natural de lo que Dios había establecido en su ley, de lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Eh, y yo creo que eso provoca una reacción violenta de parte de este profeta Habacuc, en una relación en contra de quien Dios había escogido para castigar al pueblo de Israel, en este caso
de Judá. Otros detalles de la vida de Habacuc es que a pesar de que él sabía que el castigo iba a venir de parte de los caldeos, los babilónicos, eh, él predice que los caldeos también iban a caer. Después que Dios lo permitiera que ellos castigara a Judá, ellos iban a caer. Y creo que eso fue parte de la reacción, del diálogo que él tiene con Dios. Primero, vas a permitir que alguien nos castigue que no es eh, del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que nos permita caer en manos de los caldeos, de los babilónicos? Pero luego ellos mismos serían castigados. Ellos mismos serían castigados. Así que él discute lo que son los principios de la justicia. La justicia, ese es uno de los temas principales del libro de Habacuc, la justicia de Dios, la justicia, injusticia de los hombres. La maldad de Judá trajo la ira de Dios y él envió a Babilonia para castigarle. Habacuc reafirma el gobierno de Dios sobre las naciones, su gobierno sobre las naciones. Y su propósito era justificar, justificar eh, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, el gobierno de Dios, eh, justificar su propósito en los caminos del Señor, consolar a los judíos para quienes el cautiverio era algo inminente. Acuérdense que estamos hablando del tiempo de cautiverio. Todos los hombres necesitan buscar la salvación que solo se encuentra en el Señor. Aquí estamos comenzando a establecer lo que eh, predicaba, lo que enseñaba, lo que profetizaba eh, este hombre de Dios llamado Habacuc, con un nombre no muy famoso, pero sí un nombre que permite nosotros ver la realidad de Dios entre el pueblo de Judá, entre el pueblo de Judá. Normalmente me gusta interactuar con los hermanos cuando estoy enseñando, pero voy a tratar de moverme ya que es un tiempo muy limitado y al final podemos quizás interactuar un poquito con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbala y luego vamos a tener la oportunidad de que nosotros podamos hablar acerca de estas preguntas que ustedes tengan. Eh, Así que continuamos con este tema de Habacuc. Eh, para él, Dios se ocupa de las naciones. Judá iba a recibir el castigo de los babilonios, quienes a su vez serían castigados por Dios. Aun cuando los eventos mundiales son confusos, necesitamos confiar en Dios y actuar con integridad. Dios es que se carga de las naciones, Dios es que gobierna las naciones, Dios es el que controla las naciones. Eh, en este caso, lamentablemente, el castigo tendría que venir. Ahora, imagínense que usted tenga un enemigo, usted tenga su enemigo y Dios dice, voy a utilizar este enemigo que tú tienes para castigarte. Esta persona que tú odias o que te odia a ti es el mismo que Dios va a utilizar para traer castigo sobre tu vida. Esa es la reacción cuando estamos hablando acerca de la injusticia, que Habacuc reacciona. Él dice, ¿cómo es posible que tú vayas a utilizar? Ustedes se acuerdan en el momento del Antiguo Testamento cuando David peca y Dios le da la opción y le dice, mira, escoge quién va a traer castigo sobre tu vida. Esta persona, y él dice, yo no quiero caer en la mano de los hombres, porque ellos no tienen misericordia, mejor caer en la mano de Dios. Y esa era la realidad, ese es el concepto judío de caer en la mano de Dios, pero no caer en la mano de los hombres. La injusticia que los hombres tienen provoca que ellos cuando ejecuten un castigo, sea un castigo demasiado severo, y obviamente ellos se están castigando, pero ellos también tienen mano sucia. Así que para este profeta no era algo conveniente.
El propósito del libro de Habacuc es examinar el tema de la justicia de Dios en un plano nacional. La pregunta de la teodicea, la justificación de los caminos de Dios con la humanidad, es cómo puede un Dios justo usar una nación malvada como Babilonia como su instrumento de castigo. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Este es el tema principal, la justicia de Dios en un plano nacional. Por ejemplo, usted puede pensar en Ecuador, quizá Ecuador tiene otras naciones enemigas. E imagínese que Dios escoja es una de esas naciones enemigas para castigar a Ecuador. Obviamente estamos, conforme pasa el tiempo y la historia, aprendiendo a convivir con nuestros hermanos sin importar de qué nación venga, como debe ser. Pero hay personas que tienen ese concepto nacionalista de que yo no puedo permitir que ciertas personas de ciertas nacionalidades se estén relacionando conmigo y mucho menos que sean utilizadas por Dios para eh, castigarme a mí. ¿Cómo va a utilizar Dios esta nación enemiga para castigarme a mí? Ese es el tema central, esa es la parte del diálogo que Habacuc está teniendo con Dios. Así que el tema principal es precisamente ese, es la estrategia de Dios para el manejo de las naciones. Dios es el que controla, el que maneja, el que lidia con las naciones de la tierra. Ese es un tema muy importante, cómo Dios se relaciona. Algunos países creen que Dios va a permitir que ellos continúen viviendo y actuando como viven y como actúan, pero no se dan cuenta que Dios no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare esa va a morir, como dice la palabra del Señor. Aquellos que hicieron su castigo, obviamente en algún momento tendrán que pagar por sus castigos, por sus pecados, perdón, si no se arrepienten. Si se arrepiente, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es compasivo y suficientemente tiene la actitud de perdonar a su pueblo. Cuando se arrepiente, aquel famoso tema de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando Salomón está dedicando el templo, la mayoría de nosotros decimos, Dios va a perdonar, Dios va, sí, pero él primero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, entonces es que viene el perdón, viene la misericordia y viene la bendición de Dios. Así que aquí está el tema principal donde Dios trata con su pueblo, con las naciones de la tierra. De la misma manera que Dios aparece al final del libro de Habacuc, perdón, al libro de Job, en la tormenta, Habacuc 3 retrata la llegada de la gloria, de la presencia de Dios para llevar a cabo el juicio. Hay un salmo que está allí en ese lugar, capítulo 3, eh, que comienza ya a expresarse en el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Este capítulo 3 se ha identificado como si fuera un salmo. Usted ve que la estructura como está escrita, algunas señales, algunas particularidades indican que este fue un salmo, este es un salmo escrito en el estilo de un salmo, la estructura musical, el contenido, el contexto, las palabras que utiliza, dan a ver que quizás más allá que un escrito profético, es un salmo con un contenido profético de una manera muy interesante. Por todo, inclusive utiliza algunas palabras indicativas que la utiliza el libro de los Salmos, el Selat, el descanso, el parar, que posiblemente era una pausa de las palabras para que entonces la música continúe. Así que todo esto indica que allí, como el libro de Job, viene la gloria del Señor para traer juicio a las naciones de la tierra. Así que voy, una vez más, me gusta interactuar un poco con las personas y cada vez que paso un tema, voy a hacerle la pregunta si alguien tiene
algún comentario o alguna pregunta antes de continuar con esta particularidad de esta presentación. Si alguien tiene, puede escribir en el chat sus preguntas y podemos tratar de contestarla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no tiene alguna pregunta, entonces continuaremos con la clase. Amén. Pues voy a continuar y una vez más, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla, por favor. Déjame ver, alguien aquí está diciendo, buenos días. Hablamos de castigo al pueblo, suena un tanto general y por lo tanto un poco injusto y la responsabilidad de los gobernantes. Obviamente las naciones están entabladas, establecidas dentro de sistemas humanos y los sistemas humanos no son sistemas justos, son sistemas injustos, son sistemas corruptos. Y no importa quién sea el presidente, no importa quién sea el país. Yo a veces le desafío a la gente, le digo, búscame una nación, incluyendo a Israel, búscame una nación sobre esta tierra que no tenga un gobierno corrupto. Todas las naciones de la tierra tienen gobiernos corruptos. Desde Israel hacia Estados Unidos, todos los países latinoamericanos, Medio Oriente, Asia, o sea, todos los países africanos, todo el mundo tiene gobiernos corruptos. Obviamente, esta injusticia eh, eh, viene sobre la gente porque en este caso los pueblos caen sobre esas influencias injustas y corruptas. Así que de una forma u otra, la idea de esto es que Dios pueda, tiene el control de todas estas cosas. En algún momento Dios tiene que llevar a cabo su castigo. Habacuc 2:4 expresa el principio fundamental del Evangelio: el justo por su fe vivirá a fin de lograr vida y felicidad. Para el alma es preciso eh, desprenderse del sentido de seguridad en uno mismo, creer en el mensaje de Dios y confiar en él. Obviamente, Dios tiene todas las cosas en control. Ahora mismo vienen elecciones aquí en el país de Ecuador, en los Estados Unidos tienen elecciones el martes y yo siempre le digo a la gente, no se preocupe quién es el presidente, preocúpese que Dios sea el rey. Así que continuaremos en esta presentación y volveremos al chat por si acaso alguien tiene alguna pregunta. Volveremos a compartir esas con preguntas y comentarios. Así que miremos entonces el bosquejo. ¿De qué se trata? Porque esta es precisamente la clase que se ha asignado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo podemos dividirlo? ¿Cómo podemos estructurar el mensaje de Habacuc? Y quizás pensar cómo podemos contextualizarlo a nuestro tiempo, a nuestro tiempo. Eh, Mirando el bosquejo de este libro, primero está el discurso y la oración de Habacuc sobre Judá. Y ahí usted se da cuenta que está en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Eh, Después está la respuesta, el oráculo del juicio de Babilonia para invadir a Judá. El oráculo, la profecía, la declaración sobre Babilonia, los caldeos, es otro nombre para llamar a Babilonia, los caldeos. También se encuentra el segundo discurso, la oración, la pregunta de Habacuc sobre la justicia de Dios. Pregunta de Habacuc sobre la justicia de Dios. Y si usted tiene su Biblia, espero que sí la tenga, pues usted puede mirar allí en ese Habacuc capítulo 2, versículo 12 en adelante, donde dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, y te has llenado de deshonra más que de honra,
Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, vómito de afrenta sobre su gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras que te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades de todos los que en ellas habitan. Estas son sobre, hablando en este caso, la forma de Habacuc presentar y luego las instrucciones de parte de Dios. Eh, Cuando dice en versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, capítulo 2, versículo 2. Así que aquí comenzamos a ver la forma estructurada como este profeta presenta su discurso, presenta su profecía, sus palabras, su manera pintoresca, su manera creativa. Y esto es a veces parte del diálogo que se utiliza en las profecías, tanto de los llamados profetas menores como los llamados profetas mayores, que escriben de una manera muy pintoresca, muy creativa, una manera muy descriptiva, sus palabras, sus formas, su manera de presentar su diálogo. Así que estos son algunas estructuras del bosquejo del libro de Habacuc que continuamos mirándola. Está la respuesta de Dios, la respuesta, perdón, uno, la respuesta de los justos, eh, el oráculo de justicia contra Babilonia y la oración, la petición de misericordia de Habacuc que comienza ya en el capítulo 3 de los versículos 1 al 2. Eh, los justos tienen una responsabilidad, según dice este profeta Habacuc en ese capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice allí, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo vive por la fe. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, juntó para sí todos los pueblos, juntó para sí todos los pueblos. Una forma muy pintoresca, una vez más, de él hablar. Entonces viene la última parte en el capítulo 3, una reflexión del poder soberano de Dios para liberar la aceptación, la confianza de Habacuc en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios. Mirando todo esto, nos damos cuenta que este bosquejo nos da la oportunidad de mirar la sucesión, la progresión de la profecía de Habacuc y el diálogo que él tiene con Dios y tiene consigo mismo y tiene con la gente acerca de todas las cosas que están pasando en la nación de Judá, en este caso particularmente. Una reflexión de pensar que a pesar de que el castigo viene de un enemigo del libro del pueblo de Judá, Dios también lo va a castigar porque es un Dios soberano. Y de hecho, ustedes saben, cuando estudiaron el libro de Jonás, no sé si ya estudiaron el libro de Jonás, saben que ese es parte del diálogo que está teniendo Jonás también cuando le envía a Dios a los ninivitas a predicarle a esta nación cómo es posible que tú le vas a dar la oportunidad a ellos de arrepentimiento. Y creo que es parte de la justificación muchas veces de algunas personas que creen que el que hace maldad debe ser castigado cuando Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Nosotros los seres humanos somos aquellos que no tenemos misericordia. Alguien no hace algo malo y no lo vamos a dejar pasar. Lo vamos a hacer que pague por sí mismo. Pero Dios invita al pueblo a vivir en misericordia, en compasión, en maldad. Que en este caso, de una manera u otra, nosotros podamos aprender la importancia que tiene el aceptar que Dios es un Dios de amor. Nos gusta solamente el fuego consumidor, pero Él es un Dios de amor. Él es un Dios de amor.
y Él va a perdonar. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y en este caso, muchas veces Dios decide perdonar a nuestros enemigos. Miremos un poco más acerca del contenido, porque ese es el tema de esta clase, el mensaje del profeta, el mensaje de Habacuc. El juicio de Dios sobre Judá en el capítulo 1, versículo del 1 al 2 y luego en el capítulo, versículo 3. eh, el libro abre con el grito del profeta al Señor y perplejo por lo que se encuentra en Judá, Habacuc se queja al Señor. Dios no está escuchando, dice. Todo lo que hay en la tierra, violencia, destrucción, disputas, contenciones y gente discutiendo, peleando entre sí, es una forma de él decir, ¿cómo es posible que todo esto esté pasando? Esa es la queja del profeta, el grito del profeta contra Dios. Y aquí le voy a decir algo que es parte de mi manera de yo ver a Dios. Esto es el Evangelio según San Víctor. A mí me parece que yo tengo un Dios que no es de cristal. Es un Dios que no se rompe. Es un Dios que cuando yo me quejo ante Él no simplemente se burla de mí o me castiga o se molesta, se enoja conmigo. Ese no es Dios. Dios, una de las cosas me parece a mí que Dios quiere más de mí en mi oración y en mi forma de ser, en mi sinceridad. Y los profetas, usted mira, fueron profetas sinceros. Ellos fueron contra Dios y le dijeron, Dios, ¿cómo es posible que tú permitas esto? El mismo Moisés, cuando Dios quería destruir al pueblo, Moisés le dijo, o sea, ¿qué clase de Dios eres tú? ¿Cómo lo vas a traer aquí al desierto para destruirlo? Esa es la manera como oraba Moisés. Y a mí me parece que Dios busca nuestra sinceridad. Habacuc, e igual que el libro de Amós, eran profetas sinceros. Ellos le decían a Dios que no están de acuerdo con sus acciones. Y Dios, en su misericordia, así como lo hizo con Job, que le dijo, no, no, tú no fuiste el que creaste todas esas cosas, fui yo. Yo hice la nieve, yo hice el mar, yo hago las montañas, yo hago el viento. Y en este caso, Dios, en su amor y en su compasión, nos convence, pero no hay nada malo en nosotros ir de manera sincera y decirle a Dios, tengo dolor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque es una manera sin pasar y llegar a la idolatría o a la falta de respeto, sin pasar y llegar quizás a las ofensivas o a las negaciones de una forma que ofenda a lo que es Dios, pero Dios busca nuestra sinceridad en la oración. El juicio de Dios sobre Judá. La ley no se cumple, se están pervirtiendo, porque Dios no hace algo al respecto. Dios dice que está haciendo algo, que está levantando a los caldeos, una nación amargada y apresurada que está ocupada conquistando otras naciones. O sea, el profeta dice, Dios, tú no haces nada, y Dios dice, sí voy a hacer algo. Claro, tenga cuidado lo que ora, porque a veces las respuestas de Dios no vienen de la manera como nosotros la esperamos. A veces vienen de una manera inesperada y sorpresiva. Y en este caso, eso fue lo que pasó con Judá. El profeta le está diciendo, ¿qué está pasando? Pero viene un castigo, pero no va a venir como tú lo esperas. La corrección de Dios o la palabra de Dios no va a venir como tú la esperas. Va a venir de una manera inesperada y de un grupo que quizás tú tampoco lo estás esperando. Nabucodonosor, el general caldeo, está tomando cautivos como uno recoge la arena en un recipiente. Las fortalezas de otras naciones no le preocupan, el poder es su Dios. Habacuc está más perplejo. ¿Cómo pudo Dios usar una nación tan malvada contra su pueblo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede hacer Dios esto? ¿Cómo Dios permite cuando se están llevando a las personas cautivas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a permitir Dios este castigo tan severo, tan profundo para el pueblo? ¿Cómo es posible? Las naciones, no puede Dios utilizarla. Pero claro, ¿quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí que Dios tiene que actuar como actuaríamos nosotros?
En este caso, eso es lo que está tratando de Dios convencer a su profeta con su compasión, con su amor, con su misericordia, con su brazo de bondad. Eh, Aquí viene una de las quejas de Habacuc, varias quejas. ¿Cuándo actuará Dios? ¿Cuándo actuará Dios? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo permite? ¿Cómo haces esto? Esas son de las quejas de Habacuc contra Dios, contra Dios. ¿Cómo lo permite? ¿Cómo lo dejas? ¿Cómo lo hace? Lo que hay es pleito, es pelea. Tantas cosas que están pasando. ¿Cómo Dios de una nación, usar una nación tan malvada? ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío? No, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo permite? ¿Qué clase de Dios tú eres? Yo me acuerdo una vez cuando yo me quejaba contra Dios por mi hija enferma. Yo decía, ¿con qué clase de Dios tú eres? Que yo soy el pastor y mi hija sufre de ataque epiléptico. ¿Cómo es posible? Y el que no conoce ese testimonio en algún momento podría dárselo, pero la verdad es que Dios aceptó mi queja, escuchó mi queja y no me dejó solo en el medio de mi queja. Y así es Dios. Dios quiere que nosotros podamos quejarnos, podamos expresarle nuestro dolor. Pero viene ahí el juicio de Dios sobre los caldeos. Las almas caldeas están engreídas y no están en lo correcto. Uno sufrirá por su mano por un tiempo. Sin embargo, los justos deben esforzarse por vivir por la fe. El profeta señala correctamente que un conquistador borracho de poder y deseoso de conquistar está destinado a caer. Carácter de crueldad, de lujuria, Dios seguramente lo juzgará y Dios los juzgó. El castigo vino sobre ellos y viene todavía sobre ellos. Así que, aunque viene el castigo, vamos a sufrir por un tiempo. Dios nos está invitando a que vivamos por la fe, vivamos por fe, porque esa nación que está borracha de poder, que está deseoso de matar, de conquistar, Dios le dice, no se preocupen, no se preocupen, que de una manera u otra vendrá el castigo contra ellos. Ay de aquellos que aumentan con las promesas, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojos para ello. Ay, esos son de los llamados los 5 ay de este libro. Ay de aquellos que codician la ganancia para una casa malvada. Versículos 9 y 11 del capítulo 2. Ay del que codicia injusticia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder de maldad, del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste mucho pueblo y has pecado contra su vida. Ay son los llamados, hay las quejas de este profeta, hay de aquellos que construyen una ciudad con derramamiento de sangre, del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez.
Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Sigue el otro ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. Aquí está hablando de la idolatría. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ay, aquí está hablando del que vendría a castigo por causa de la idolatría. Así que continuando en este mensaje del libro, viene entonces la victoria de la fe. Este es un poema, este capítulo 3, un poema o un cántico donde el profeta mira hacia atrás a la historia pasada del pueblo y Dios siempre vino en su ayuda. Sabiendo que la ira se acerca, el profeta clama por misericordia. Cuando Israel fue amenazada en el pasado, Jehová vino a salvarla. El profeta sabe que Dios no permitirá que el enemigo destruya completamente a su pueblo. Siempre hay ese remanente santo, ese remanente de Dios, ese remanente que Dios siempre trae sobre cada uno de nosotros, que Dios mantiene eh, en el pasado, y es lo que yo a veces le digo a Dios, como hiciste en el pasado, Dios lo hará en el presente, la victoria de la fe. Dios usará a Babilonia para traer la corrección, entonces castigará a esa nación malvada. Él entiende que los caminos de Dios están por encima de los del hombre. Una fe así es la que confía en Dios sin importar las circunstancias, sin importar las circunstancias. Eh, en este caso, eso es lo que sucede contra las personas que no están mirando de cerca. El castigo no te corresponde a ti. Jonás, el castigo no te corresponde a ti. Habacuc, el castigo no te corresponde a ti. Dios es el que lo hace y Dios siempre lo hace. Dios no tiene por inocente al culpable. La victoria nuestra es permanecer en la fe en nuestro Señor, en el medio de la injusticia del hombre, en el medio de la maldad del hombre, en el medio de la corrupción del hombre. Mantén tú la fe en el Señor y vas a ser salvo, tú y tu casa, tú y tu casa. El profeta cierra con una canción de alabanza. Oídse como vieron mis entrañas, la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso y además, y dentro de mí me estremecí. Eso es parte de un cántico, de un poema. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, es uno de mis versículos preferidos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el próximo verso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque no tengan nada de esto, de todas formas, yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Para quizás entrar en un diálogo, entonces, ¿cuáles son las naciones, las lecciones? Porque el tiempo sigue corriendo. El destino de cada nación está en las manos de Dios. Ecuador está en la mano de Dios. Este mundo está en la mano de Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de eso, hermanos. Que en el medio de lo que está pasando en la tierra, nuestras vidas, todas las naciones, están en las manos del Señor. Eso nunca puede olvidarse. Nosotros nunca nos podemos olvidar. Y asimismo no nos podemos olvidar de la fidelidad a Dios, porque esa es la única garantía de permanencia, de bendición, de que Dios contesta nuestra oración. La fidelidad a Dios, hay que ser fiel a nuestro Dios. Obviamente hay personas que inclusive en el medio de la pandemia han abandonado la fe.
En el medio de esta situación que estamos viviendo, han abandonado la fe, así como pasó por la nación de Israel cuando cayeron en el cautiverio, que algunos abandonaron los preceptos establecidos para la nación judía. Pero el mal es autodestructivo. El final del mal es siempre destrucción propia, porque una vez más Jehová no tendrá por inocente al culpable. Y Dios usa el sufrimiento para disciplinar y corregir tanto a las naciones como a los individuos. De una manera u otra, siempre Dios va a traer o no va a traer, permite que algunas cosas sucedan. Y a través de ese sufrimiento, Él va a darnos a nosotros unas lecciones, las disciplinas necesarias para nosotros acercarnos a Él de una manera u otra. Dios va a utilizar eso que está pasando. No es que Él lo provoca, no es que Él lo hace, no es que Él lo lleva a cabo en sí mismo para tratar de corregir esta expresión. Es que realmente hay cosas que pasan por el orden natural, como esta pandemia que ha pasado. ¿Es la primera pandemia? No, ha pasado un montón de pandemias. ¿Es la primera crisis económica que ha pasado una nación? No, ha pasado un montón. Y cada una de esas, Dios la utiliza para bendecir a su pueblo y enseñarle algo a su pueblo. Voy a ver aquí si hay alguna pregunta. Ok. La hermana Castillo que dice, quería decir que Habacuc alimenta a Daniel en la fosa de los leones. Eso realmente es un mito, no es algo probado, no es algo que es realmente canónico, no es algo fundamental, es una creencia, como de esas creencias misteriosas que hay en la Biblia, pero no necesariamente algo que sucedió así, son de esas cosas que se mencionan. Se podría decir entonces que Dios nos está dejando pasar por toda la situación actual hasta que llegue su justicia. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque es parte de la pregunta desde el Antiguo Testamento, los profetas decían esta pregunta: ¿por qué sufren los justos? Esa es la pregunta de todos los profetas. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué razón? Porque uno dice, si yo creo en Dios, ¿cómo es posible que Dios me permita que sufra? Pero en el caso de esta pandemia que estamos viviendo, fíjense que la Biblia dice, el sol sale para los justos y para los injustos. Para todos sale el sol. Y en este caso, yo creo que parte de lo que está sucediendo ahora, yo utilizo esta expresión para explicar esto, y es que eh, el carácter de las personas se revelan en las crisis. El carácter de las personas se revelan en las crisis. Cuando nosotros pasamos una crisis, allí vemos cómo va a actuar, cómo yo voy a actuar, qué yo voy a hacer, cómo yo voy a vivir. Así que en este caso, en el caso eh, de Habacuc, precisamente a veces pasan estas cosas y en lugar de nosotros tener un autodiálogo y decir, ¿qué tengo yo que aprender? Porque a veces solamente miramos hacia afuera, qué Dios está haciendo, pero también tenemos que mirar hacia adentro. ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué ajustes tengo yo que hacer en mi vida para yo entonces tener una expresión más real de acuerdo a los preceptos establecidos por la palabra del Señor? Así que Dios está buscando que en esta pandemia haya un proceso de autoevaluación crítica que nos ayuda a nosotros a crecer para llegar a nuevos niveles de excelencia. No solamente Dios, 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 es también yo. ¿Qué estoy haciendo yo y de qué manera yo puedo ser una mejor persona o un mejor cristiano para la gloria del Señor? Así que, hermanadores, yo aquí estoy terminando de esta particularidad y no sé, la voy a dejar porque faltan 5 minutos para terminar la clase. Usted me conoce con esto del horario y me gustaría, por si acaso hay alguna otra particularidad que hay que tratar o si hay alguna otra pregunta, aquí estamos para responderla.
Gracias, pastor. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerla porque muchas personas que están ingresando a la Academia Bíblica, algunos son nuevos en la fe. Y alguna vez cuando yo fui nueva en la fe, eh, pregunté a alguien, ¿es posible quejarse ante Dios? ¿Es posible pelear con Dios? Porque había pasado una situación muy dolorosa en mi vida y ya no pude hablar con Dios, porque sabía que si hablaba iba a decirle todo el enojo que estaba sintiendo, ¿no? O sea, decirle de mi corazón realmente, ya no salían de mi boca alabanzas, tú eres bueno, tú eres fiel, le estaba diciendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites lastimar mi corazón? Todo eso quería decirle, pero para mí era como, no, porque le voy a faltar el respeto, no puedo hablar mal con Dios. Entonces alguien me dijo en ese momento, me acuerdo que era el pastor Abiud, me dijo, reclámale a Dios, pelea con Dios, abre tu corazón. Y eso fue lo mejor que pude pasar, porque Dios, al igual como Habacuc que se quejó, Dios respondió. Entonces, eso es normal, pastor, que podamos abrir, quejarnos. O sea, esa parte me gusta y me gustaría que amplíe a las personas, porque todos dicen, no, no, es que no puedo hablar, es que Dios es santo inmaculado y no podemos decirle lo que realmente siento, así estés enojada. Y a veces nos quejamos de las autoridades, todo cuando a veces nosotros mismos ponemos esas autoridades. Claro. Nadie le pone de gratis, nosotros estamos votando por aquellas personas, o bueno, y las circunstancias a veces extremas como esta pandemia, pero yo creo, pastor, que sí podemos hablar a Dios y decirle lo que sentimos, así no sea la alabanza que él estaba esperando o la gratitud que esperaba cada día que tenemos. Cada quien vive circunstancias diferentes. Sí, precisamente ese ha sido mi experiencia. Mi experiencia es que Dios no se rompe. En el Salmo 115 habla de que los dioses tienen manos, no pueden palpar, tienen boca. Y dice, y hasta así son las personas que lo hacen. Sí, lo que pasa es que la tradición cristiana nuestra, y yo creo que quizás soy aquí en esta clase una de las personas que tiene más tiempo en el Evangelio. Por lo tanto, toda mi vida yo he estado en la iglesia, así que mis 25 años de vida, eh, tengo 25 años nada más, lo he vivido en la vida cristiana. El Señor no caiga un rayo aquí y me diga, este, la verdad es que yo vengo de una tradición cristiana pentecostal que a veces toma esta particularidad y lleva a las personas a entrar en un sentido tan fuerte de lo que es la vida cristiana, que le impide a las personas clamar a Dios como deberían clamar. De hecho, la misma Biblia dice, algunas personas oran y no reciben porque no claman bien, no saben clamar bien. Y en este caso, los profetas, si miramos lo que dice la Biblia, entonces veremos que esa idea es contraria a lo que vemos en la Biblia, porque David se quejó. De hecho, en algún momento quizás no sé si ha estudiado en la Academia Bíblica los salmos. Hay unos salmos que se llaman los salmos imprecatorios. Estos salmos imprecatorios son salmos agresivos contra Dios, de una forma en la que el salmista habla contra las naciones. Lea, algunos de ellos dicen, ojalá que agarren a mis enemigos y estrellen los niños en las peñas. Así lo dice la palabra, un salmo. Entonces yo creo que lo que Dios anda buscando, hermano Doris, es la sinceridad de mi corazón. Mi Dios no es de cristal y no se va a romper. Los salmos nos invitan a hacerlo. Los profetas nos invitan a hacerlo. El mismo Jesús, cuando llegó al templo y vio aquello, se enojó y habló fuerte. Entonces yo creo que es que venimos de una tradición cristiana que nos ha enseñado de una manera errónea a que nosotros tenemos que sufrir en silencio. ¿Quién dijo eso? Cuando aquellos profetas levantaban la voz de queja contra lo que estaban viviendo y le decían a Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. Y Dios, una vez más, lo que anda buscando es eso, Él anda buscando la sinceridad de una oración. Yo me acuerdo que fui a visitar un amigo que hoy partió ya con el Señor hace un tiempo atrás, pero él cuando tuvo un ataque, un ataque al corazón severo, y le dijeron no te queda mucho tiempo de vida. Él y yo coincidimos en un lugar que íbamos a dar una clase, y él me estaba hablando y él me decía, yo lo que estoy enojado con Dios,
¿Cómo Dios me permite a mí estar de esta forma? Yo que he hecho esto. Primero era presidente, era tantas cosas y cuando me da este ataque al corazón, ya no soy nadie. Y él hablaba de una forma tan sincera de lo que él creía acerca de lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Yo creo que Dios busca esto, la oración sincera le agrada a Dios. Dios anda buscando una oración en la que tú puedas derramar, como dice el Salmo, derramo mi alma delante de ti. Y es lo que Dios busca, que nosotros derramemos nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras situaciones adversas, nuestras frustraciones, nuestro dolor. ¿Cómo es posible que yo sea cristiano? Y eso es lo que yo le decía a Dios. Es como me decía una persona, ¿cómo es posible que yo soy cristiano y Dios permite que mi hija sea violada? Y esta persona hablaba de una forma tan sincera y tan dolorosa. Y yo creo que ahí viene y en este caso, no sé si ustedes saben, pero mi entrenamiento también viene en lo que es psicología y consejería terapéutica y consejería hospitalaria, clínica. Y ahí viene la terapia, cuando entonces uno trata de expresarse y uno se expresa, entonces sucede una autosanidad emocional en la vida de uno. Yo creo que es parte de esa catarsis que uno tenga, esa expresión explosiva de emociones, ayuda a que la persona reciba sanidad. Así que no, órale a Dios con sinceridad, órale a Dios con todo su corazón, órale a Dios con toda su mente. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Solo un comentario más que pusieron en el chat. Dice, Jesús fue la muestra del lado humano, se enojó con los que vendían en el templo, estuvo triste en el Getsemaní, pidió a Dios que pase el dolor que le venía, ¿no? Él fue una muestra también de lo que es la humanidad, lo que en el sufrimiento, a pesar de que ser el Hijo de Dios, tuvo que también pasar cosas amargas aquí en la tierra, ¿no? Como todos, a pesar de estarle amando. Entonces, hay un comentario más que dice, Habacuc también nos enseña que la respuesta de Dios vendrá, pero muchas veces hay que ejercitar la disciplina de la espera. Y bueno, Amén. entender esos tiempos de Dios también es difícil. Gracias, pastor. Ha sido una clase edificante, muy buena. El pastor me va a enviar a mí el PowerPoint al chat, entonces yo les hago llegar también al chat de la academia. De eso no se preocupen para los que no han podido coger los datos y puedan también repasar. Le pedimos, pastor, que nos cubra con una oración para cerrar y agradecerle una vez más porque ha sido una clase edificante donde hemos despejado muchas dudas y donde nos ha abierto una posibilidad más de ser auténticos Amén. ante Dios. Amén. Pues oramos entonces. Padre, gracias, 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 porque en esta mañana de tuya que has creado para nosotros, nos ha dado la oportunidad de este diálogo acerca de tu palabra hacia nuestras vidas. Sabemos quizás que en este momento hay personas que están pasando por situaciones severas de angustia, de problemas, de situaciones muy graves, pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador, tú eres el que siempre estás con nosotros. Nosotros vamos a ti con quejas, con lloro, con lamento y también con cánticos de alabanza, porque tú has hecho cosas grandes en el pasado y las vas a hacer también en el futuro. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a reconocer lo importante que es alabar y bendecir tu nombre. Gracias, que cada persona que ha escuchado esta clase se llene de fe, sabiendo que Dios busque la sinceridad de nuestro corazón y la angustia de nuestra alma para dejarnos saber que eres un Dios amoroso, compasivo, bondadoso y que siempre está pendiente a la oración de tus hijos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Me gocé en esta mañana y nos veremos próximamente. Gracias, hermanos. Un lindo feriado. Disfruten, descansen y nos vemos el próximo sábado con una clase muy interesante.